buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Recuerden que como todos los miércoles estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Y en el programa de hoy seguiremos cubriendo la importante lucha de los trabajadores de Gestamp, de Provincia de Buenos Aires, de los trabajadores metalmecánicos aquí de Córdoba y de Río Tercero. También tenemos una cobertura a horas del comienzo del Mundial sobre la lucha que llevan los trabajadores y el pueblo brasilero. Pero sin dudas el tema más importante que nos atraviesa, que bueno, ha sido título en los medios durante la tarde de hoy, es la terrible represión que se vivió hoy en las puertas de la legislatura de aquí de Córdoba. Así es, fue una violenta represión desatada por parte de la policía provincial contra aquellos que se estaban manifestando, repudiando la aprobación de la nueva ley de ambiente, ¿no? Tenemos que decir que realmente se denuncian hechos gravísimos, que se denuncia que la policía emprendió una verdadera caza de brujas, inclusive deteniendo a gente que ni siquiera estaba siendo parte de la movilización. Se denuncia que hubo gente agarrada al voleo que salía del patio Olmos, se denuncia que ha sido detenida una persona, por ejemplo, con capacidades diferentes, ¿no? De los 27 detenidos, exactamente, de los 27 detenidos que están actualmente en la seccional primera. De hecho, también una de las personas que estaba detenida, según nos informaban hace un momento, estaba con un ataque de asma. Digo, una situación realmente repudiable. Así es, y lo que hay que repudiar también es la campaña emprendida por todos los medios de Córdoba, todos los arcos políticos, patronales, e inclusive el propio gobernador, que intentan demonizar y desprestigiar a la lucha que vienen llevando a cabo los ambientalistas de hace ya largo tiempo en contra de la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba, tildándolos de violentos, de patoteros, ¿no? De emprender la violencia. Se acusa de gente que ha tirado piedras y demás, que es toda una campaña que justamente responde al intento de desprestigiar esta lucha, ¿no? Sí, y tenemos que decir también que ha habido una acusación directamente al Frente de Izquierda y los trabajadores, planteando que habían generado, habían incitado a estos hechos. Es decir, para nosotros es una situación gravísima para denunciar. Así y donde en realidad se pone de manifiesto el rol que juegan los legisladores y diputados del Frente de Izquierda y los trabajadores en las bancas, denunciando y haciéndose eco de los trabajadores y de los sectores en lucha. Lo que tenemos que denunciar es algo que es gravísimo, que inclusive se está pidiendo la destitución de la bancada del Frente de Izquierda, ¿no? O sea, a este nivel está llegando el ataque del conjunto de los sectores políticos de Córdoba contra la bancada del Frente de Izquierda, ¿no? Así es, acompáñanos hasta las 11 de la noche. Vamos a estar cubriendo y actualizando con la información que vayamos recibiendo durante esta hora de 22 a 23. Y enseguida vamos a estar conversando aquí con Hernán Pudú, que estuvo toda la tarde de hoy en la legislatura. Tenemos que denunciar inclusive, ¿no?, que un colaborador de Giro a la Izquierda también está detenido, que también está detenido un asesor de la bancada del Frente de Izquierda, ¿no? O sea, además de decenas de personas más de distintas organizaciones, ¿no? Bueno, veamos una entrevista ahora a un compañero de la Juventud del PTS que nos comentaba justamente esta denuncia que estamos transmitiendo. Y enseguida conversamos con Hernán Pudú. Sí, a ver, comentanos un poco qué sucedió aquí en el centro. Bueno, te comento particularmente, yo soy Mauro, soy de la Juventud del PTS. Se estuvo desde las 3 de la tarde haciendo una posta al frente de la legislatura por el tema de que se quería votar la ley. Como sabemos, esto es parte de un negociado que viene mucho más de conjunto. Monsanto se está instalando en la provincia y esto viene acompañado de represión. Increíblemente, aunque muchos no lo piensen, estamos en la provincia de La Sota, en la provincia con más policía, y de conjunto son las 7 de la tarde y hasta este momento se viene haciendo cacerías de bruja por todo el centro. En este momento estamos en Obispo Trejo y Caseros y se vienen llevando compañeros una cuadra más adelante por la Vélez Sarsfield, y a todos particularmente se les hizo una corrida general por Vélez Sarsfield, obviamente apaleándolos y detuviendo compañeros que incluso se habían sumado recién a la movilización. Nosotros particularmente ahora vamos a movilizarnos para la liberación de los detenidos. Hay muchos compañeros del PTS, pero también otras agrupaciones, estudiantes, trabajadores que están detenidos, por lo cual consideramos imperante que tengamos una cuestión en cuenta. En la legislatura se acaba, en todo un frente gigante de todos los partidos empresarios, se acaba de culpabilizar a la izquierda por lo que ahora se está haciendo, supuestamente por los desmadres, supuestamente porque se fomentó la represión. Nosotros particularmente rechazamos esto de conjunto, ya que la policía actuó de una manera asesina desde las 3 de la tarde, reprimiendo constantemente y maltratando no solamente a las madres de Ituzaingó, sino a todos los sectores que estaban ahí. Desde ya llamamos a toda la mayor cantidad de organizaciones a que nos movilicemos para liberar a los compañeros, pero particularmente denunciar que esta política represiva ya se lleva en las calles a las 7 de la tarde, un día miércoles, y es una cosa totalmente increíble la cacería de brujas con ese nombre que se está llevando adelante.
Bueno, recordá que podés comunicarte con nosotros al 444-4482 o al 155-32-2377 o escribirnos por Facebook. Estamos junto a Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Estás? Bueno, vos estuviste durante toda la jornada, ¿no?, en la legislatura, siendo parte, ¿no?, de los hechos ocurridos en el día de hoy. Queríamos empezar conversando sobre por qué los ambientalistas y sobre todo los que están organizados en la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, que es justamente el sector donde se va a instalar Monsanto, rechazan la aprobación de esta nueva ley ambiental. Bueno, para que los televidentes se hagan una idea, a las 4 de la tarde estaba llamada la sesión donde se iba a votar una nueva ley de ambiente. A las 4 menos cuarto sale la nueva ley de esta comisión que se formó antes para elaborarla. Es decir, en primer lugar, tanto nosotros como muchos ambientalistas, las madres de Ituzaingó, etcétera, tenían poquísimo tiempo para ver el contenido de esa ley. Entonces, rápidamente nos pusimos a observar y había un primer punto, que puede haber más, pero digo un primer punto, en el cual quedaba absolutamente a criterio del Ejecutivo Provincial y el municipal, en este caso el municipio de Malvinas, determinar qué es zona rural y qué es zona urbana. Esto ¿qué importancia tiene? Que si fuera zona rural, según esta gente, estaría justificado que se instale una fábrica agrotóxica como Monsanto. Entonces, y eso quedaría a la discreción del Poder Ejecutivo, en este caso de la Sota, con el intendente de Malvinas, Arzani, es decir, que todos sabemos que están a favor de la instalación de Monsanto. Este primer hecho es lo que provocó la primera reacción de todo el mundo, decir, hay que rechazar esta ley. Es decir, ese artículo de la ley lo que habilitaría es que la zona de Malvinas, el municipio de Malvinas Argentina, sea declarado zona rural. Por y ejemplo, de esa forma poder instalar la planta allí. Claro, esto es una cuestión, es un articulado muy largo, eran más de 25, 30 hojas, es decir, que con 10 minutos para poder analizar, seguramente en los próximos programas podremos analizar muchas otras cuestiones de la nueva ley de ambiente, que según denuncian incluso los ambientalistas, todo lo que todo lo que muchos políticos hablan de que tiene de progresivo, ya estaba contemplado en la ley anterior, que fue rechazada. Entonces, me parece a mí que con un sano instinto, después de hacer una lucha enorme, después de haber rechazado la instalación de Monsanto, después de que se le haya caído a Monsanto la prueba de los estudios ambientales, ¿sí?, era realmente una provocación, al mejor estilo de la Sota, como cuando aprobó la ley de jubilaciones entre gallos y medianoche, ¿sí?, una nueva ley de ambiente supuestamente consensuada con todos los sectores. ¿Quiénes son todos los sectores? Las cámaras cerealeras, etcétera, etcétera. Un montón de sectores patronales, cuando todo el mundo sabe que los principales interesados en esta ley son justamente las asambleas en Malvinas y todas las asambleas que hay en la provincia alrededor de distintas cuestiones que hacen a la ecología, al medio ambiente, etcétera. Entonces, yo no puedo afirmar que de conjunto sea todo, porque se trata de ley de bosques, muchísimas cuestiones. A esta altura no podemos decir todo el contenido de la ley y qué opinamos que está bien y qué está mal, pero este solo hecho demostraba a las claras que era una nueva ley que favorecía a Monsanto. Por eso se están cuidando muchos legisladores de no presentarla como una nueva ley por Monsanto, cuando realmente es una nueva ley a favor de Monsanto. ¿Qué es la denuncia que vienen haciendo los ambientalistas? Hoy escuchábamos que planteaban que está hecha a medida de Monsanto. Ahora, es bochornoso en ese marco la cobertura de los medios de comunicación, porque lo que podemos ver en la mayoría de los medios es que ya estaban todos con un acuerdo general y que de repente, como por arte de magia, hay una negativa y bueno, se desata la situación que se desató hoy. Bueno, claro, porque estaba bastante consensuado y lo vuelvo a repetir, no participaron las compañeras, por ejemplo, Sofía Gatica, o sea, las madres de Ituzaingó. representantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. No participaron de las comisiones. En las comisiones se hablan todos los legisladores y si uno los escucha parece que están por el bien de todos la humanidad, pero después cuando sacan el proyecto realmente con la redacción que tiene, te das cuenta que está lleno, plagado de trampas y maniobras como esta, que es la primera que pudimos observar y detectar. Entonces, y no hay que olvidarse que Monsanto emitió declaraciones. Digo, esto no lo decimos nosotros, Monsanto emitió declaraciones. Ustedes saben y los televidentes saben que Monsanto
a Monsanto se le rechazó el estudio de impacto ambiental. de impacto ambiental. Y entonces ellos mismos están planteando hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que junto a la nueva ley de medio ambiente les permitiría seguir instalando la fábrica en Malvinas, Argentina, etc. O sea, más claro imposible. O sea, es una ley que es un chiste prácticamente, ¿no? Porque Es por una un lado farsa, sí. establece que para erradicación de plantas que podrían ser perjudiciales al medio ambiente, tiene que haber un estudio de impacto ambiental y en caso de dar negativo no se permitiría la instalación. Y Así también es. se plantea la consulta popular. O sea, ninguna de estas cuestiones han sido tenidas en cuenta en el caso de Monsanto, ¿no? En donde, como vos planteás, ya el estudio de impacto ambiental dio negativo y aún así se estaría dando vía libre Pero para es que instalar. la población de Córdoba ya se pronunció. Por fuera Monsanto, está más que claro. Entonces Sí, tenemos que recordar que hubo movilizaciones en Córdoba de 25.000 personas. 25.000 ¿no? personas, sí, por fuera Monsanto aquí en Córdoba. Entonces es todo una gran provocación la que montaron. Entonces esta es una discusión sobre el contenido del proyecto de ley y por qué desde el Frente de Izquierda no solamente lo rechazamos, sino que presentamos una ley alternativa y es el único bloque que rechaza categóricamente la ley, junto con las asambleas, junto con los asambleístas aquí en la provincia. Y ahora pasamos a otro tema, que es que se está acusando a los dirigentes del Frente de Izquierda, a Cintia Frencia, a Liliana Olivero, y al resto de los compañeros que somos por ahí los portavoces o las caras públicas del Frente de Izquierda, de haber instigado a los manifestantes a que escracharan y le tiraran piedra a los legisladores del resto de los bloques que justamente se aprestaban a subir a la Cámara a votar esta ley, lo cual es una mentira absoluta y obviamente Cintia ya seguramente en algún momento nos trataremos de comunicar con ella porque en este momento sigue la sesión legislativa a pedido del radicalismo, los mismos que en su momento en las elecciones nos hicieron un enorme fraude al Frente de Izquierda, fueron hoy los que encabezaron la cruzada contra el FIT nuevamente, acusándola a Cintia Frencia de haber instigado los hechos de violencia con absolutamente ninguna prueba. Es más, en ese momento justo nos encontramos con Liliana y con Cintia Frencia después de los hechos después de la represión, cuando ya todo parecía que volvía a la calma. Tanto yo como ellas, que en ese momento estamos en lugares distintos, nos apresuramos a entrar a la legislatura para ver justamente si empezaban con la sesión y se prestaban a votar esto. Bueno, nos encontramos los tres absolutamente solos porque no había absolutamente ningún legislador en ese momento, mientras se desarrollaban afuera la represión de la policía. Es decir, yo la escuchaba hace un ratito en su primera intervención a Cintia Frencia, acusándolos a todo el resto de las bancadas que presenten pruebas, porque si no los vamos a presentar nosotros, de que realmente están haciendo una calumnia enorme, porque no está... Bueno, yo he estado ahí todo el día en la legislatura, así que no he podido ver los distintos medios, pero no hay absolutamente ninguna prueba de que puedan plantear seriamente contra nosotros, contra el Frente de Izquierda. Y lo que está pidiendo el radicalismo, algunos hablan de una destitución y otros de algún tipo de sanción. Es decir, eso lo veremos, porque en este momento todavía se sigue discutiendo en la legislatura la ley. Bueno, algo que se ve claramente, perdón, es cómo molesta el Frente de Izquierda en las distintas legislaturas. Digo, el programa pasado vimos la interpelación, por ejemplo, de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, a Capitanich, y lo que eso suscitó, ¿no? Bueno, también en la legislatura neuquina contra nuestro compañero Raúl Godoy, que era diputado en ese momento, en el momento que quieren aprobar la instalación del acuerdo con Chevron en Vaca Muerta, etcétera, que éramos obviamente parte de los miles y miles que se manifestaban contra ese acuerdo completamente entreguista, saqueador y contaminante. Bueno, en este caso es lo mismo, somos el único bloque que realmente estamos por fuera Monsanto. Por algo nadie se anima a decirlo, decir del resto de los legisladores de distintos bloques, ya sea del oficialismo, del UCR o del juecismo, a decir claramente que están por la no instalación de Monsanto, lo cual llevaría automáticamente a desechar de conjunto este proyecto de ley y sumarse con los cambios que consideren al proyecto de ley que presentamos desde el Frente de Izquierda. Así es.
Bueno, dejamos en puntos suspensivos este tema. Como dijimos al comienzo del programa, vamos a seguir cubriéndolo hasta la hora 23, que estamos aquí en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros y vamos a actualizar la información, ¿vale? Aclarar que en este momento hay 27 personas detenidas en la seccional primera y, bueno, gente en las puertas de la seccional reuniéndose justamente para liberar a los detenidos. Están convocando a organizaciones sociales y políticas justamente a ir a la puerta a pedir de la seccional primera en calle Corrientes. Bueno, como decía, dejamos en puntos suspensivos y los invito a que veamos un informe sobre el corte que se realizó ayer en las puertas de Volkswagen junto a distintos sectores de trabajadores en lucha, como los trabajadores de Baleo, como los trabajadores de Weatherford de Río Tercero. Veamos el informe y seguimos conversando aquí con Hernán Pudú. Estamos con los compañeros de la lista 2 porque empezaron a haber despidos, suspensiones en la industria automotriz. Nosotros venimos sufriendo suspensiones con las cuales ya inclusive empieza a haber rebaja salarial. Y la empresa es increíble que está hablando de que faltan piezas cuando sabemos que los problemas son diferentes. El sindicato tendría que estar convocando ya a medidas para ver cómo se enfrentan. Y fíjese usted, Walter Silva, un compañero despedido con 2 órdenes judiciales y una multa a la fábrica de 10.000 pesos por día que le cobran, y la empresa prefiere ignorar la justicia y dejarlo afuera en una clara persecución sindical, ¿no? Como tienen los compañeros delegados, por ejemplo, dentro de Volkswagen. Bueno, nosotros en Baleo estamos... Yo soy delegado de Baleo, tengo una orden judicial que me impide ingresar a la empresa, a mí y a otro compañero. Y bueno, venimos también porque entendemos que en este problema, en este escenario donde las empresas acusan una supuesta crisis, el ajuste también lo descargan a través de la persecución, como pasa con los compañeros de la lista 2, como pasa con los compañeros de Waterford, que son compañeros metalúrgicos, al igual que nosotros, que por ir al gremio a pedir que hayan elecciones los despiden. Bueno, y después de la toma que nosotros tuvimos a principios de año, una lucha durísima de más de 18 días, un fiscal imputa a 10 compañeros y a 2 compañeros, a un compañero ahora y a mí no nos permite ingresar a la empresa. Entonces decimos, basta de persecución, basta de criminalizar la protesta, basta de suspensión y de despido. ¿Por qué la marcha, la protesta acá al frente de Volkswagen entonces, ¿no? Bueno, esto es la continuidad de un plan de lucha, de una lucha que nosotros llevamos ya hace más de un año. Desde el 2 de enero del año pasado, donde nos despidieron a 19 compañeros por una persecución y una discriminación. Nosotros continuamos porque ya tenemos avales de la justicia, tenemos avales de jueces de la Nación del Trabajo, entonces estamos nuevamente acá en la puerta de planta reclamando que la empresa le abra la puerta a esos trabajadores para que vuelvan a trabajar y además sumarse a toda esta cuestión de la persecución y la discriminación que están sufriendo muchos sectores de trabajadores en la provincia de Córdoba, los muchachos de Río Tercero, los muchachos de Baleo y nosotros. ¿Cuál es la situación de ustedes? En este momento somos 61 despedidos con 25 suspensiones. Hoy se dieron los últimos despidos que fueron 8 y las 25 suspensiones. Nosotros hoy estuvimos en la legislación, obviamente que pretendemos que el gobierno de Córdoba todavía no suelte este problema porque es de ellos. Esperamos que el gobernador se haga cargo, que el ministro Brito interceda o que alguien nos dé una solución, porque realmente lo que ellos están haciendo es pasar por encima lo que son los derechos constitucionales que tenemos todos los trabajadores. No querían que nosotros busquemos el beneficio del obrero, o sea, nosotros quisimos afiliarnos a los químicos, al sindicato de los químicos, y no quisieron porque decían que íbamos a prender fuego a la fábrica, no sé, miles de cosas. Nosotros en la empresa hace más de 30 años que no tenemos delegado y nada. Y la vez que nos organizamos para poder realizar la elección que tuvimos delegado, empezaron con las echadas. La primera echada fue 45 personas. Esa fue la primera. ¿Atribuyen esto una maniobra política contra la agremiación? Puede ser una manipulación para ver la búsqueda de subsidios y esas cosas. Pero la empresa no presentó ningún proyecto de crisis ni nada. No está mal la empresa, así que no... Ahora posiblemente se especule con eso, pero no sabemos con certeza. Bueno, nosotros un poco en febrero pasado protagonizamos una lucha que también tomó mucho estado público, donde
a través de esta lucha, y miren qué fundamental el tener representantes plata que pudieron organizar a los compañeros de la asamblea para reclamar por el despido de 68 compañeros que hoy están trabajando. Y como eso no lo puede tolerar, utilizan todos los elementos para perseguirnos. Y lo vemos en el caso que estamos atravesando en Baleo, a través de la pata del Estado, donde un fiscal impone una medida a los dos trabajadores, un compañero obrero y a mí, que soy delegado del resto de los trabajadores, para no ingresar a la planta. Yo como metalúrgico no puedo dejar de estar al lado de todos los compañeros metalúrgicos y de todos los compañeros de la industria, porque somos obreros que trabajamos en la producción y desde ese lugar vamos a dar la lucha que tengamos que dar. Bueno, seguimos en Giro a la Izquierda en vivo hasta las 11 de la noche y en instantes vamos a estar junto a Sergio Castro, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que en este momento se encuentra en esta situación, ¿no? La comisaría. De los 27 detenidos, así que estará con nosotros para contarnos la situación legal que se vivió hoy tras la represión. Bueno, Hernán, vos estuviste en esta acción que mostrábamos recién ayer a las puertas de Volkswagen, en donde se estaba denunciando las suspensiones en Volkswagen y también las suspensiones antisindicales, ¿no? Veíamos como una particularidad que se reunieron distintos sectores ahí para manifestarse. Sí, una cosa antes, porque nos están llegando muchos mensajes en relación al informe anterior, que vamos a seguir tratándolo y después los leemos y los comentamos, los debatimos. En relación al corte, lo que estamos viendo recién me parece un hecho enorme, que se hayan juntado los trabajadores de Weatherford con los despedidos de Volkswagen, que incluso haya trabajadores y activistas de la UOM, porque justamente son no solamente peleas contra despidos en los tres casos, sino que una pelea contra la persecución sindical, tres casos emblemáticos en un sentido, los compañeros de Weatherford peleando por tener la representación sindical y contra los despidos, son las dos cosas. Hoy esencialmente quizás en los medios sale el hecho de que tienen que revertir cerca de 63 despidos, pero los despidos están originados justamente porque los trabajadores quieren tener delegados. Hace más de 40 años que no tienen delegado en esa multinacional yankee. Y bueno, esa pelea es la que están llevando adelante los trabajadores de la lista 2 de Volkswagen, que están denunciando persecuciones en la misma planta de Volkswagen, y que seguramente hay muchos movimientos que se aprestan a confirmar un nuevo o tratar de hacer un nuevo fraude en las elecciones que se vienen en noviembre, y ni hablar de la situación de los despedidos de la lista 2, varios de los cuales tienen medidas cautelares a favor de ellos para poder ingresar a la planta, y que hasta el día de hoy la misma empresa se niega a reincorporarlo. Bueno, un gesto enorme de las hormigas coloradas, como se autodenominan los compañeros de Weatherford, de haberse acercado en esa jornada primero en la legislatura y luego a la tarde hacia las puertas de Volkswagen para solidarizarse con los compañeros de Volkswagen. Bueno, gestos que hace muchos que no se ven, esas cuestiones que a veces los sindicatos dividen por arriba, los trabajadores buscan la solidaridad por abajo, y me pareció un gran corte y un enorme gesto de todos los trabajadores. Ahora, disculpa, me parece importante resaltar un poco lo que decían recién los trabajadores en el informe, que Volkswagen prefiere pagar 10.000 pesos diarios de multa antes que cumplir la ley. Así es. Y por otro lado plantean que tienen que suspender porque hay crisis, etc. Bueno, en este caso Volkswagen tuvo que plantear que en realidad suspendía porque había un faltante de piezas, pero el clima general en las automotrices trata de vender justamente de que cayeron las ventas, lo cual es cierto, pero jamás han caído las ganancias extraordinarias que han hecho las grandes multinacionales en estos años. Y sin embargo, son capaces de depositarle o de tener que pagar una multa en algún momento de más de 10.000 pesos por día. Si uno lleva la cuenta desde el día en que la justicia le impuso esta multa a Volkswagen, hoy estamos hablando de cerca de 330, 340.000 pesos que debería pagar. Bueno, justamente las empresas, si hay algo que no tienen ningún problema, es justamente económico. Es decir, prefieren mantener en la calle un trabajador antes que verse doblegados ante la lucha de los trabajadores por su puesto de trabajo. Bueno, tenemos otro informe sobre la lucha de Gestam, ¿no? Hablando un poco de esta actitud impresentable por parte de las conducciones sindicales. Veamos este informe y seguimos conversando.
Pero no son trabajadores de la planta. No, no son trabajadores para mí, dejaron de ser trabajadores. Claramente nosotros nos manifestamos en una asamblea planteando que había un problema, que el gremio no quería decir la realidad de las cosas y que la empresa se aprovechaba con el discurso de la crisis para sacarse de encima a los compañeros que están lesionados y a los compañeros que son más activistas dentro de planta. Estos 9 trabajadores han tomado la planta de Gestamp y tienen paralizado a miles y miles de trabajadores. Yo he ordenado a funcionarios como nuestra ministra de Industria, Débora Giorgi, a nuestro secretario de Seguridad, Sergio Berni, un viejo conocido nuestro, Sergio, que pone la cara y hace todo lo que tiene que hacer todos los días de Dios. Pasa algo en la Panamericana, ¡pum! Pasa algo en el ferrocarril, ¡pum! Ahí está Berni porque ¡pum! Yo me hice presente en la empresa Gestamp cuando tenía que ingresar los trabajadores el día lunes y días anteriores, y era verdaderamente un operativo que parecía una guerra, a los trabajadores se los trata como delincuentes y a la empresa se la salva. El Estado, sumado a la burocracia sindical, en este caso del ESMATA, una organización paraestatal, que amenazó el día lunes de llevar la patota, como ya lo hiciera la Unión Ferroviaria, también aliada de su gobierno. Lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, bueno, en la medida que podamos lo vamos a hacer nosotros los ferroviarios. Bueno, hoy impedimos que un grupo de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Este gobierno que habla de los derechos humanos avala las actitudes de este sindicato contrarias a la defensa más elemental de los derechos humanos y que ha participado como cómplice en la desaparición de los cuerpos delegados en las fábricas. Y ahora hacen reuniones para discutir sobre la infiltración, es decir, términos de la dictadura militar. ¿Qué tienen que hacer la nieta de los desaparecidos en la puerta de una fábrica? ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Tarde o temprano, hay una desgracia adentro, porque a algunos se corre sangre por las venas también. ¿Y puede matar a alguien? ¿Qué se imagina? No me cargue. Vos Estamos demostrándole que lo que queremos hacer es volver a trabajar, que nosotros lo estamos haciendo no para dejar en la calle a nadie, sino para cuidar todos y mostrarle que la fuente de trabajo se cuida, como dé lugar y que nuestra familia depende de nuestra fuente de trabajo. Te estoy diciendo, fue justa causa. Pero usted sacó una solicitada en contra de los trabajadores de Gestamp y no sacó una solicitada en contra de las 12.000 suspensiones en las terminales automotrices, por ejemplo. ¿Eso cómo lo explica, Piñanelli? Yo cumplí con lo que tuve, con lo que tengo las convicciones que las cosas son así. Lo que se hizo en Gestamp está bien hecho. Listo. Cuando un líder sindical dice hay despidos con justa causa, está diciendo lo mismo que dice la empresa. Es muy difícil de entender. Hay gente que queda en la calle, Ricardo. ¿Qué quiere que le diga? Yo te hago una pregunta. Si es una vaca, ¿es una vaca? Es una vaca, hermano. ¿Qué querés que te diga? No, porque la troika internacional, la multinacional es explotadora. ¿Qué querés que te diga eso? No te lo digo. ¿Pero ustedes aceptan la reincorporación de los despedidos o no? No. ¿Por? ¿Por qué no? Vi posta realmente la crueldad, ¿entendés? La unidad entre la patronal, la policía, el Ministerio de Trabajo, toda la justicia. Bueno, verdaderamente bochornosa, ¿no? Las palabras de Piñanelli, secretario general del ESMATA Nacional, que sigue
con esta ofensiva contra los trabajadores de Gestamp, ¿no? Sí, el programa pasado lo habíamos analizado más. Bueno, se ratifica el rol completamente carnero y traidor de la burocracia de Pignarelli, nuevamente reafirmando que no son trabajadores, que no los piensa defender. Y bueno, y después hicieron finalmente la famosa reunión de los gremios industriales y sacaron una nueva solicitada contra la lucha de los trabajadores de Gestamp y contra la izquierda en particular. Lo denunciaba bien el diputado del Caño, vuelven a hablar de infiltración, términos de la dictadura militar, de Videla, de Menéndez, cuando todo el mundo sabe que los trabajadores que somos de izquierda somos parte de todas las, o de muchas comisiones internas, cuerpos delegados y de las fábricas, no solamente en Buenos Aires, sino aquí en Córdoba y a lo largo y ancho de la Argentina. De eso hablan muchos, o casi todos, los periodistas serios que se dedican a la vida sindical en los principales periódicos de la Argentina, hablando desde hace más de 1 año, 2 años, de la influencia del sindicalismo de base y del sindicalismo de izquierda en muchos de los gremios más importantes en la Argentina. Bueno, un nuevo ataque contra los trabajadores, pero que también creo que tiene su contraparte en el gran desprestigio que está sufriendo en este momento, al mismo tiempo, ¿no?, sectores de la burocracia sindical al atacar tan alevosamente a un grupo de trabajadores que lo que hacen, más allá del análisis que se puede hacer de si es una medida desesperada o no, a la que recurrieron los compañeros de Gestamp de subirse al puente grúa, todo el mundo sabe que esas decisiones lo toman los trabajadores realmente cuando se ven en una situación muy difícil y cuando tienen que defender justamente el sustento de sus familias. En una situación, imagínense un obrero de la industria automotriz despedido, acusado de violentos y tiene posibilidad de ingresar nuevamente a la industria. Entonces justamente se recurre a esa situación para mantener el puesto de trabajo. Bueno, un bochorno. Bien. Seguimos conversando sobre los hechos ocurridos en el día de hoy. Para eso estamos con Sergio Castro. Él es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y justamente venís de ahí, de hecho, ¿no? Vengo de la puerta de la comisaría primera. Bueno, contanos un poco cuál es la situación, cuántos detenidos hay, en qué situación están. La situación actual es, hay 26 detenidos, están siendo trasladados ahora al médico forense para corroborar, hay algunos golpes, algunos aparentemente con heridas de balas de goma. Luego de que los revise el forense, están supuestamente, todo es supuesto porque hasta ahora no hemos tenido más que un diálogo con el fiscal, después de estar 1 hora y media esperando que nos dejaran pasar a ver a las personas detenidas, una cosa que no se ve, creo que de la época de la dictadura. Creo que ni en el conflicto del 2001-2002, cuando fue la clínica Julín, la clínica LAC, ni en el conflicto de los estudiantes del 2010, ni en situaciones conflictivas sociales hemos tenido situación de tener que esperar 1 hora y media para poder ver a las personas detenidas, poder saber, hacer una lista y comunicarle a los que están afuera quiénes son y quiénes no son. Porque bueno, genera incertidumbre y saber quién está y quién no está a los que fueron a movilizarse ahí a la legislatura. Entonces, supuestamente son imputaciones de delitos de daños, coacción y posiblemente lesiones, porque dicen que habría supuestamente algunos policías heridos. Pero bueno, no hay nada de eso corroborado. Sí, yo vi 26 personas detenidas en condiciones bastante infrahumanas, amontonadas entre medio de 50 motos, que son las que vienen secuestrando en los operativos Cerrojo. Y después lo que me llamó mucho la atención también, que haciendo parangones con otros momentos de conflicto social, es el terrible operativo montado frente a la misma comisaría primera, que había 8 o 9 camionetas, 15 motos y por lo menos habían 70 o 80 policías entre las 2 esquinas de Paraná y Balcarce y adentro. Eso en este momento. En este momento. Estamos, o sea, el fiscal va a tomar los están prontuariando, o sea, están tomando las huellas, van a llevarlo al médico y van a evaluar, que nosotros dijimos que era una locura, que si no hay un lugar apropiado para alojarlos, llevarlos a Bower. O sea, es la posibilidad de que los alojen en Bower hasta tanto llegue la ficha prontuarial, que es la ficha de antecedentes. Que normalmente eso depende exclusivamente de la policía. O sea, la celeridad de eso depende de la policía. Estamos hablando de imputaciones graves, ¿no? Pues se les imputa delito, no contravenciones. Exactamente, delito, no contravenciones. Y los únicos que serían liberados en este momento son un menor, una persona discapacitada, que evidentemente fue levantada al voleo, y a su vez, cuando se percataron de que era discapacitado, no había ninguna intencionalidad de generar ningún tipo de delito, sino que estaba ahí, y una persona que tiene asma.
Lo que sí, después lo que estuve viendo en algunos medios y lo que comentaban las personas detenidas es que muchos estaban a 6, 7, 8 cuadras, digamos, de la legislatura. O sea, es como que hubo una caza de brujas después de... Yo no vi los hechos del momento, lo que dice la policía es que hay incidentes. Bueno, después de eso, evidentemente, ahí no pasa nada. Y cuando la gente se está yendo a su casa, hay algunos que pasaban por la zona de 5 o 6 cuadras, son levantados, tipo racia, y llevados. Bueno, por ejemplo, eso está registrado por las cámaras de Canal 8. Nuestro compañero Guillermo Torrent, que es compañero mío, asesor en la banca del Frente de Izquierda y colaborador también aquí en este programa, en Giro a la Izquierda, estaba en las inmediaciones del Patio Olmos, media hora después de que sucedieron los hechos, y por suerte estaban las cámaras de Canal 8 que lo registraron justamente cuando iba caminando junto con otros compañeros de nuestra organización, el Partido de Trabajadores Socialistas, yéndose, y lo registran justamente cuando irrumpe la policía en una calle y directamente van, los compañeros estaban parados en una vereda y los arrestan y los llevan. Es decir, evidentemente hubo una caza de brujas. ¿Se los identificó con una bandera? Claro, porque los compañeros, algunos llevaban algunos banderines nuestros, porque habían estado justamente junto a los asambleístas. Y esa fue la evidencia para encarcelar a los compañeros. Según dicen, esa fue la evidencia. Bueno, pero repito, está registrado por las cámaras de Canal 8 esta situación. Los compañeros estaban parados en una vereda. Bien. Bueno, tenemos algunos mensajes. Nos dice Julio de Nueva Italia. ¿Quién paga los daños de todo lo que hicieron? Porque según parece, ellos no hicieron nada. Hay algunos mensajes en esta tónica por ahí. No sé si quieren responder. Yo por lo menos de lo que vi en ese momento hubo roturas de vidrios de la legislatura, no sé así de los negocios, digo, pero más en general creo que si la pregunta es quién lo tiene que pagar, y lo tiene que pagar justamente el Ejecutivo Provincial, que es el responsable, junto a Monsanto, de haber montado esta provocación contra todos los que pelean porque Monsanto no se instale en Córdoba. Entonces, no sé si acerco una respuesta, pero me parece que los responsables de todos los hechos de hoy son justamente el Poder Ejecutivo Provincial, que es el que provocó esta situación. Sí, bueno, esto remite un poco, ¿no?, a la discusión sobre la violencia, que fue una discusión que atravesó durante toda la jornada a los medios de comunicación por el discurso instalado en los medios y repetido también por el gobernador de denunciar como violentos a los manifestantes, ¿no? Así es. ¿Había algún mensaje en relación a eso? No, los mensajes en general, algunos preguntaban por el tema de las roturas y de la violencia. Ajá. Porque bueno, lo que planteábamos, lo que se logra ver en los medios de comunicación, en la gran mayoría, es los hechos de violencia. La izquierda, además una identificación clara con que la izquierda en general se plantea, no sé, un fantasma rojo que es el responsable de todos estos hechos de violencia. Digo, lamentablemente es un discurso que se ha venido instalando durante la tarde de hoy. Bueno, y hoy lo instaló justamente la bancada radical acusando, lo planteamos hace un ratito, acusándonos a los dirigentes de la izquierda de haber instigado esta situación. Sin embargo, bueno, muchos de los que nos ven el programa han visto permanentemente cómo nosotros realizamos a veces cortes de ruta, cortes de puente, manifestaciones frente a las fábricas. Es decir, es evidente que el método de tirar piedras no es el método de las organizaciones del Frente de Izquierda. Sin embargo, yo no creo que sea lo correcto condenar a aquellos jóvenes y a aquellos manifestantes, muchos de ellos, la gran mayoría, que vive en Malvinas, de esta situación. Los televidentes tienen que saber que hay estudios donde un 60% de los jóvenes que viven en estos barrios sufren de distintas degeneraciones sanguíneas, hay muchísimos casos de cáncer. Entonces yo tenía muchas ganas de responderle a muchos legisladores hoy en la legislatura cuando hablaban y hacían discursos de las bondades de esta nueva ley, que justamente los que no están son estos jóvenes que se van a morir de cáncer porque se aprestan a votar una ley que va a permitir que Monsanto se instale en Córdoba. Entonces estamos hablando de eso. Entonces, ante la rotura de vidrios y ante la violencia de grupos de jóvenes contra los vidrios de la legislatura, hay que contraponer esto. ¿Quién va a pagar por la vida de generaciones que se van a morir de cáncer en Córdoba, en esos barrios? No en el centro de la ciudad, en estos barrios periféricos
donde fumigan con agrotóxicos y donde está instalada esta planta. Bueno, creo que tratamos de responderle a los televidentes cuál es nuestra postura, ratificando que no es nuestro método justamente este. Y como para ir cerrando, ¿cómo sigue legalmente la situación ahora? Ahora hay que esperar que lo revise el médico y ver las imputaciones, que serán citados a indagatoria, si hay imputaciones por delitos, y después tratar de evaluar en transcurso de estas horas si van a ser trasladados a Bower, que sería un escándalo, digamos, que personas por una movilización social en la calle sean trasladados a Bower por algo que es, primero que son delitos menores, y después porque implicaría mucho más tiempo fuera dentro del lugar, digamos, detenidos. Bueno, seguiremos cubriendo entonces. Muchas gracias. Bueno, veamos ahora un informe a 19 horas, no, ya son menos. ¿Cuántas horas nos queda para el comienzo del Mundial? Veamos un informe sobre la clase trabajadora en Brasil y el pueblo que se levantó en contra del Mundial. Motivos de orgulho. Hoje, uma economia estável e em crescimento. Somos país que promove a inclusão social e que tem, na diversidade étnica, cultural e religiosa, uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. Lo que nadie puede ocultar es que mientras se gastaron 15.000 millones de dólares para preparar el mega evento, la mayoría de la población sigue afectada por las inundaciones, las deficiencias en los servicios de salud, educación y transporte, la falta de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo por la creciente inflación. Más de 150.000 habitantes de la ciudad de Ceres, en su mayoría de los sectores más castigados de la población, han sido violentamente desalojados de sus hogares para dar paso a la construcción de hoteles, centros comerciales y estadios que disfrutarán otros. En Brasil, un cuarto de la población vive con un salario mínimo de $310, mientras el precio de una sola entrada para ver a su selección llega a costar 4 veces más. El amplio descontento dio lugar a las multitudinarias movilizaciones de junio de 2013, que tuvieron a un actor destacado, la juventud. Las urbes más grandes de Brasil se estremecen ante una nueva ola de disturbios pese a que las autoridades dieron marcha atrás a sus planes de subir las tarifas del transporte público. Precisamente esta intención fue el detonante de las protestas que ahora reivindican demandas más generales en materia social. Ao longo desses dias, aquela semana, justamente um ano depois das grandes mobilizações de junho que paralisaram todas as principais cidades do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, justamente expressando a insatisfação estrutural de grande parte da juventude de amplos setores da classe trabalhadora com as questões que dizem respeito aos direitos sociais dos trabalhadores da juventude, como por exemplo a questão de saúde, educação, moradia, transporte. E aquela mobilização expressou uma grande satisfação que naquele momento obrigou os governos a ter que ceder e a diminuir o preço das tarifas e abriu toda uma nova situação nacional que hoje, depois de um ano após as mobilizações de junho, volta com a face da classe operária, volta com os trabalhadores na linha de frente, construindo as mobilizações e criando aquilo que a gente já começa a chamar de maio e junho operário, com uma série de categorias entrando em greve e a gente da Juventude das Ruas estávamos construindo a solidariedade ativa a esses processos. Para impedir que se exprese ese descontento, el gobierno montó una brutal militarización de la sociedad con contingentes policiales y militares en las calles, y principalmente en las favelas. El sistema de seguridad para esta Copa del Mundo demandará 1.800 millones de reales del presupuesto total. Desplegarán 180.000 agentes, un ejército nunca visto en la historia de los mundiales. Víctimas de esta militarización son los 121 niños denunciados como asesinados por escuadrones de la muerte, tan solo en la ciudad de Fortaleza, en lo que va de 2012 a la fecha.
jornadas de junio fueron la antesala de procesos más profundos. En los últimos meses, varias huelgas ganaron relevancia en el escenario político nacional. Huelga de profesores y petroleros, ocupación de rectorías y universidades, la histórica huelga de los garís y los trabajadores de la construcción Petroquímicos de Río y del transporte de Porto Alegre, y ahora los trabajadores del Metro de São Paulo. Funcionários e professores das 3 universidades estaduais de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp, paralisaram parcialmente as atividades hoje. O motivo foi a decisão dos reitores de congelar os salários. Para nós é muito importante que nesse momento, além de uma onda de greves que tem percorrido o país, esteja se colocando no centro do cenário político nacional um problema que ameaça a classe dominante e o próprio Estado. Hoje, os jornais do Estado de São Paulo, os jornais da classe dominante já passam a tratar como um problema de governabilidade os trabalhadores que, assim como nos garis no Rio de Janeiro, assim como fizeram em rodoviários em Porto Alegre e agora, inclusive, em rodoviários também lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, começam a superar suas direções burocráticas, as direções compostas, como eu disse, pela CUT, pela Força Sindical, por aparatos traidores da classe trabalhadora, ultrapassando as suas direções, atropelando elas e organizando greves que paralisaram toda a capital. Gabriel, a Assembleia já começou, a quadra aqui do Sindicato dos Metroviários, que fica na zona leste de São Paulo, está lotada. A nossa greve tem apoio da população, porque a população sabe que a gente está lutando pela nossa condição de trabalho, mas que a gente está lutando também por um transporte público de qualidade. A gente está lutando pela redução da tarifa, que também faz parte da nossa pauta. El gobierno y la empresa están muy preocupados y están con una política de directamente militarizar a las estaciones. Os metroviários têm que se unir com as outras categorias. Os metroviários têm que se unir com os trabalhadores da USP. E para isso, o metrô de São Paulo tem que estar parado. E para estar parado, SL, chefe diretor, não vai entrar para operar. Proposta concreta, Ana Rosa amanhã não funciona. Estamos também chamando, a partir dessa conjuntura próxima à Copa do Mundo, que as centrais, como a Conlutas, a Intersindical, as centrais antigovernistas e todos os setores em luta, exijam das grandes centrais como a CUT e a CTB, que convoquem uma grande paralisação nacional, retomando todas essas demandas que foram colocadas nas jornadas de junho e colocando também as demandas operárias, como a questão dos salários, na linha de frente nessa atual conjuntura nacional. Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Bueno, seguimos en Giro a la Izquierda, estamos llegando hacia el final del programa, pero se ha comunicado con nosotros Suárez, el jefe de la policía de Córdoba, pidiéndonos salir al aire en este programa. Así que, producción, ¿tenemos la comunicación telefónica en este momento? No, por ahora no. ¿No? Bien, por el momento no. Bueno, intentaremos entonces la comunicación, desde ya que queremos preguntarle a Suárez cuáles son las pruebas con las que cuenta la policía de Córdoba para haber detenido a 27 personas en el día de la fecha, que como nos decía recién Sergio Castro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la perspectiva es que vayan a Bower. Parece que está. Nos dice que está la comunicación. ¿Hola? No, todavía no. ¿No? Bueno, aguardamos la comunicación. Pero cuánta preocupación del jefe de la policía porque ha tenido absolutamente todos los medios provinciales para despacharse y sin embargo... Ahí estamos. Buenas noches, Suárez. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien, queríamos comenzar, tenemos poco tiempo, estamos hacia el final del programa, pero queremos saber cuáles son las pruebas con las que cuenta la policía de Córdoba para haber detenido a las 27 personas en el día de hoy. Bueno, buenas noches antes que nada para usted y para toda la gente que está ahí presente. En primera instancia, en los videos que la televisión, cada uno de los canales que tuvieron, hemos mandado a pedir nosotros copias a través de un informe que seguramente la Fiscalía va a estar recibiendo en las primeras horas de mañana, que ha intervenido la Fiscalía,
como primera medida, todas las filmaciones que son de público conocimiento. Segundo, hay 14 policías lesionados, entre los cuales el más grave tiene una fuerte contusión en la cabeza con una pedrada que le partió la cabeza a uno de los policías. Hay mujeres policías también lesionadas en las partes de los pechos y en las extremidades de la otra gran mayoría de los policías. Suárez, ¿a usted, Esto está registrado también en las cámaras y en los videos que hemos visto toda la comunidad. Suárez, ¿a usted le consta que está grabado en Canal 8 que han, otro tipo de pruebas que han encarcelado, han nosotros, secuestrado a compañeros? Los elementos que hemos secuestrado, que son palos, piedras, las capuchas o los especies de elementos donde las personas que terminaron siendo detenidas, Suárez, que le queremos hacer que eran una pregunta, agresoras ¿puede en ese ser? momento, se tapaban la cara, Suárez, y utilizaban los palos para también agredir a toda cuanta persona pasara por el lugar. Le queremos hacer una pregunta. Y por último, todas las actas de inspección ocular y todos los secuestros que nosotros tenemos de todos los daños registrados en el lugar y en el desplazamiento que posterior hacen por la Suárez, zona ¿nos va a dejar céntrica hasta interrogarlo? llegar al Porque la Panteón. población de Córdoba quiere saber por qué se llevaron detenida a gente que estaba en las inmediaciones, que ni siquiera estaba siendo parte de la movilización, y eso también está registrado por las cámaras, así que el conjunto de Está la todo población de Córdoba registrado en quiere las saber por cámaras y qué. todas las personas que han sido llegadas han participado en los conflictos. Pero si en las cámaras de Canal 8 se ve que detienen a nuestro compañero Guillermo Torrent, que tenía una bandera del Partido de Trabajadores Socialista en las inmediaciones del Patio Olmos, y ustedes lo retiran, lo detienen ahí y en este momento está detenido y no le pueden encontrar absolutamente ninguna evidencia. Han sido detenidos con secuestros y han participado de este lamentable episodio que para nosotros lo único que queríamos era resguardar el orden, que manifestaran como corresponde, porque todo el mundo puede manifestar, pero de acuerdo a lo que pasó y cómo trascendió posteriormente los acontecimientos, no podemos dejar que se destroce la ciudad como se estaba destrozando. Suárez, a nosotros nos consta, tanto por Guillermo Torrent o por nuestro compañero Pablo Páez, que es un estudiante de la Universidad de Cine, colaborador de Giro a la Izquierda, que no se los puede imputar de absolutamente ningún delito. No es nuestro método. Y estuvieron allí presentes y como tantos otros se los han llevado el tema de sin diputación no corre evidencia. por cuenta de la policía. Nosotros hemos puesto todo el material que yo le estoy mencionando a disposición de la Fiscalía de turno. La Fiscalía que ya está interviniendo va a ser la que va a imputar, si es que considera imputación para las personas que están detenidas. Le hago una pregunta, Suárez. ¿Por qué nos prohibieron a los abogados tener acceso durante 1 hora y media a los detenidos? Su policía no nos permitió durante 1 hora y media entrar adentro del precinto a ver cómo estaban los detenidos. Seguramente que y estaban golpeados. Estaban golpeados. El doctor, es en el momento que se están haciendo los trámites de ingreso, las revisaciones médicas no había ninguna y después que se hacen todos los trámites, usted puede ingresar para hablar con los detenidos. Este momento seguramente usted ya está en condiciones de poder entrar. No, yo ya entré, después de 1 hora y media, después de que llamamos a los medios, después de que hicimos... Que hay que respetar. Pero hay que respetar los trámites de ingreso, pero escúcheme, Suárez, de registro de los detenidos, de determinar quiénes son menores, quiénes son mayores. Escúcheme, Suárez, en Córdoba, para que el médico policial en Córdoba hace 10 años han sucedido hechos de esta magnitud, como fue la represión a los estudiantes del 2010. Nunca, creo que en la dictadura yo era recién nacido, así que no puedo saber qué pasaba. He visto, pero acá en la democracia nunca pasó esto. Nunca se le ha prohibido a un abogado entrar, así estén haciéndose los trámites. Más en una situación de conflicto social donde hay 26 personas detenidas y hay una cantidad mucho mayor afuera, sabiendo dónde están y dónde no están los que estaban al lado de ellos. Hay gente que estaba parada en Independencia, hay gente que estaba parada en Independencia y Boulevard San Juan. La intervención policial. Hay gente que es discapacitada, Suárez. Todo el ingreso, y reitero, el ingreso, los asentamientos de los gastos, las revisaciones médicas, en ese momento puede ser que usted no haya podido ingresar. Usted sabe, Suárez, que usted... Seguramente que después pudo ingresar y pudo... Detuvieron a un discapacitado, Suárez. Y seguramente que ha contactado y ha visto usted... Si ¿A usted le consta, Suárez, que detuvieron a un discapacitado? ¿Detuvieron a un discapacitado? ¿Qué opina sobre eso? ¿Qué opina sobre las filmaciones de Canal 8 que detienen a militantes que están a 8 cuadras? Que no tenían nada que ver con los hechos. Que yo le mencionaba recién, hemos puesto todos los elementos a disposición de la justicia.
Si ustedes pongan todos los elementos en función de la justicia, pero primero actúan. Ustedes actúan y detienen a gente y que no pueden detenerla. No tienen ninguna facultad para detener ilegalmente a nuestros compañeros y a los manifestantes. Los videos y todas las grabaciones de los 3 canales de Córdoba y de todo lo que pasó, lo vio no solamente yo, lo vio usted, lo vio todo Córdoba. Sí, yo estuve ahí viéndolo, pero ¿qué tiene que ver eso? Si usted detiene a gente que usted no tiene idea quién es, a 6 cuadras de donde ocurrieron los hechos. A 6 cuadras donde ocurrieron los hechos, fueron a detener gente. Vamos a hacer un relevamiento de todos los daños ocasionados por estas personas que han sido los que han provocado esta... es más, hemos secuestrado las piedras con las cuales terminaron los policías con hasta esa partida. Escuche, Suárez, queremos que nos diga concretamente cuáles son las pruebas que tienen para arrestar a gente que ni siquiera estaba formando parte de la movilización. Recién le mencioné. Han quedado imputados. No dijo absolutamente nada. Por resistencia a la autoridad. Parece que en Córdoba la policía considera que es delito tener... leves calificadas. ¿Cómo resistencia a la autoridad? Si yo estoy a 6 cuadras de ese lugar, no tengo nada que ver. Y usted viene y me detiene, obviamente que me voy a resistir. Ustedes no pueden hacer lo que hacen permanentemente en las barriadas deteniendo a todos los pibes por portación de rostro. ¿Se entiende? ¿Se entiende que ustedes están implicados en el escándalo de la narcopolítica? ¿Se entiende que ustedes son la policía que está implicada en los escándalos de la narcopolítica y se toman el tupé de arrestar libremente a cualquier manifestante? Este tipo de atentados, de roturas y de desastres que se provocan, bueno, lo queremos poner en consideración de la gente, que la gente, hay que preguntarle a la gente también. Sería muy interesante saber lo que opinan los vecinos de Córdoba. Bueno, bueno, muchas gracias. Buenas noches, Suárez. Hasta luego. Bueno, esta fue la comunicación con Suárez. La verdad que no nos conforma mucho la respuesta sobre las supuestas pruebas de los medios de comunicación. De hecho, desde Giro a la Izquierda insistimos, los compañeros Guillermo Torren, Pablo Páez, es imposible que se los pueda imputar con delitos porque damos fe de su accionar. Sin duda, entre los 27 va a haber más allá que estos compañeros. Más allá de eso está filmado por Canal 8. Habría que ver qué va a decir Suárez cuando muestren y mostremos cómo fue detenido el compañero que encontraron en su mochila, que no tenía mochila y que lo único que tenía era un banderín junto con otros compañeros. Es decir, que acá se detiene ilegalmente porque realmente salieron a cazar gente para justamente tener los responsables de este bochornoso, esta bochornosa maniobra que está haciendo el Poder Ejecutivo tratando de instalar una nueva ley para que se instale Monsanto en Córdoba. Bueno, repetimos, mañana este mismo programa lo podés ver a las 13 horas por Canal C y posteriormente colgado en Facebook, en Giro a la Izquierda. Si te parece que vale la pena que esta información salga a la luz con esta cobertura, te pedimos por favor que lo difundas. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. El inmobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón. Email, diseñolimón@gmail.com.